Ayer estuvimos viendo los fundamentos de la predicación del Evangelio, de cómo Jesús dejó 5 fundamentos principales. Uno de ellos dije 5 y compartí 4. El último era hacer discípulos. Era solamente con que la gente se convirtiera, predicarle, hablarle, sino hacer discípulos. Hacer discípulos es el método que Jesús usó para la multiplicación. Y es algo importante, porque os acordáis que Jesús buscó un número de 12, que eran los más personales, los que estaban más cercanos a él. Y un día mandó a los 12 y fue con ellos a predicar diferentes ciudades. Y la primera vez que va con ellos, si os acordáis, él supervisa lo que hace. Él les dice lo que tienen que hacer, que busquen la persona de paz. Después los manda solo y manda a 40. Algunos dicen que los 12 significaba a las 70. Significaba a las 12 tribus de Israel, como ir a los judíos. Después los 70 significaba ir al resto del mundo, las 70 naciones, ¿no? Bueno, no sabemos si es exactamente así. Lo que sí sabemos es que Jesús seguía un método y le enseñó un método de multiplicación a los discípulos. Él dice: como el Padre me envió, así os envío. Lo envió a morir, pero también lo envió a ser 12 discípulos. Es decir, que él estaba enseñando un método de multiplicación también, de cómo la iglesia debía multiplicarse. Y los manda a sitios donde pues, ellos desconocían a las personas, seguramente nunca habían visto a la mayoría de las personas que estaban allí, pero que estaban dirigidos por el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios, que era la forma, el poder que ellos la capacidad que iban a tener de predicar el Evangelio era a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, ¿no? ¿Os acordáis de todo eso? El fin principal de la creación y de todo es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Su alabanza, su adoración. Ese es el fin principal para que fuimos creados. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Génesis, en el principio, porque hubo un principio, que dice que antes del principio no había tiempo, y en esa dimensión que vivía Dios planificó todo. Dios, nada escapó. Algunos piensan que a Dios se le frustró el plan. Si a Dios se le hubiera frustrado el plan que él tenía, no hubiera sido Dios, porque hubiera fracasado, y Dios nunca fracasó. Él tenía un plan, y dentro de ese plan de Dios estaba en que el hombre pecara, no que Dios produjera el pecado, sino que él usó en ese plan todo lo que él sabía que iba a pasar. Él sabía que Satanás iba a ponerse, a quererse poner en su lugar. Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que después iba a haber un caos en el mundo. Y parece como que al principio nos lo muestra un poco, ¿no? Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. Y estaba también vacía. ¿Y que había? Tinieblas. Y en ese momento el Espíritu de Dios se mueve y ¿qué digo? Sea la luz. Yo creo que aquí está el principio del Evangelio. Fijaros, cuando yo leí la primera vez esto, cuando me convertí y empecé a leer la Biblia, leí esto, yo me vi a mí mismo y como mi vida estaba desordenada y vacía antes de conocer a Dios. Vi que las tinieblas estaban en mi vida, y solamente cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida y me dio la luz, todo cambió. Así que la gloria desde el principio, ¿para quién es? Para Dios. En tu conversión, Dios también se llevó toda la gloria. Cuando la mujer prostituta se agachó delante del Señor y le lavaba los pies, ¿qué es lo que hizo? Un acto de adoración. No dijo ni una palabra, ni una canción cantó, pero estaba adorándole a él. Derramó sus lágrimas, que eran los mejores acordes, ¿no?, que se podían dar en ese tiempo. Y fue una forma de adoración. Pero bueno, cada cultura, cada religión tiene sus peculiaridades. Todas las religiones del mundo han tratado de controlar la mente y el corazón de las personas. Si miramos al catolicismo, lo primero que hizo el catolicismo que fue controlar las escuelas por medio de los jesuitas, ¿verdad? Y dame un niño y haré lo que quiera con él.
Y eso es lo que hacían. Ellos controlaban la enseñanza, controlaban la mente de los niños, controlaban todo lo que tenía que ver con el desarrollo intelectual y la cultura del niño. El Islam tiene una poderosa herramienta y es que controla a las personas desde que son pequeños, desde antes de nacer. Desde antes de nacer ya hay cantos del Corán que se cantan por medio de la televisión, por medio de la radio, está escuchándolo, hasta el propio bebé antes de nacer está recibiendo esos sonidos que están predicando el Corán. Y cuando nace el niño, cuando se sale de la barriga de su madre, Sí. el primero dicen hay aquí unas palabras del Corán en esta oreja y otras en esta oreja. Y dice que lo primero que hacen cuando el niño nace es decirle unas palabras del Corán en el oído derecho y otras palabras del Corán en el oído izquierdo. No hay más Dios que Alá y Mahoma, Mohammed es su profeta. Y van controlando su mente desde que son pequeños. Desde que son pequeños le hacen repetir cada día el Corán en las escuelas, ¿verdad? Sí. Le hacen aprenderlo de memoria, ¿es verdad? De memoria todo el momento. Todo el Corán. Le hacen que escuchen el Corán donde quiera que vaya, le hacen que no duden de absolutamente de nada, de lo que el Corán dice, todo es verdad aunque no lo entiendan. E incluso las personas que son musulmanes y tienen otra lengua, no saben lo que dicen, pero tienen que aprenderse el Corán de memoria en la lengua que desconocen. ¿Qué te parece? Eso lo hacía el catolicismo antes. Hacía que la gente se aprendiera el latín, ¿verdad? Es una forma de un control mental. Desde que eres pequeño te vas controlando mentalmente. Voy a controlar un poquito el tiempo. Desde que eres pequeño van controlando tu mente, tu corazón, tu creencia, y no puedes dudar para nada del Corán. No puedes dudar para nada de lo que ellos te enseñan. Ellos te enseñan la verdad y no hay más verdad que ella. Tú no puedes ponerlo en duda. De hecho, si tú pones en duda algo, tienes un problema dentro de la comunidad, ¿verdad? Si tú al imán vas y le vas con cualquier duda que tú puedas tener, entonces el imán lo primero que dice es que tienes que creerlo, que te calle y no hay ninguna otra explicación. Los musulmanes son fatalistas. Esto quiere decir que para bien o para mal, Dios determina todo. Dios, si algo pasa es porque Dios quiere. Si tú te mueres porque Dios quiere. Si tienes un accidente es porque Dios quiere. Si no consigues un trabajo es porque Dios quiere. Dios salva o condena Él. Tiene una visión del mundo totalmente fatalista. Bueno, yo cuando me convertí tenía esa visión porque me convertí en hipercalvinista y en el hipercalvinismo a mí me enseñaron que el hombre estaba predestinado para salvación, pero también estaba predestinado para condenación. Hasta que yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta que ese tipo de Dios no era el Dios que aparece en la Biblia. Que aparecen dos cosas. Aparece la predestinación, porque lo dice, el apóstol dice que fuimos predestinados, pero también habla de la responsabilidad humana. Y el hombre es responsable. Y es por eso que el Señor nos manda a predicar el Evangelio. No porque tengamos que decir una palabrería, sino porque el hombre tiene la oportunidad de recibir el Evangelio. ¿Cómo eso caza? ¿Cómo funciona? Yo no lo entiendo. Pero Dios no condena a nadie. El hombre se condenó solamente. Desde el principio, el hombre se condenó toda la humanidad. Y en medio de tanta condenación, Dios, el Espíritu Santo viene a tu vida y te salva a ti. 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 Ahora, ¿cómo funciona eso? No lo sabemos. Pero sí que sabemos que tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje del Evangelio. No otra cosa, el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio un musulmán lo puede entender perfectamente. Con un musulmán no hay que meterle ni cualquier otra religión. No hay que meterle en lo que tú crees a la fuerza, intentando decirle, por ejemplo, que lo que crees todo es una mentira, que intenta forzarlo a creer. Tienes que compartir el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo de Dios actúe. Amén. Yo me gustaría que Abdel compartiera un poco cómo compartieron el Evangelio con él. Primero, yo conozco un hombre que era misionero. Pedro, ¿puede pasar para que... No, es que prefiero que no se le vea la cara. Sí,
Primero cuando conozco a un hombre americano que vine a Marruecos para predicar a los musulmanes. Tenía una amistad con él porque ha venido la primera vez a comprar algo en mi tienda, donde tenía una tienda en Marruecos. Habló un poco inglés y empezamos una amistad con él. Era una buena gente. Yo me digo, esta persona que bueno, que era un buen ejemplo de un hombre bueno. Yo me he dicho a mí mismo, le falta solo conocer el Islam y va a ser perfecto. Tiene que ser musulmán. Siempre viene a visitarme, yo hablo con él, tú eres buena gente, tienes que conocer al Islam. Me ha dicho, no tengo ningún problema de hacer una conversación contigo y charlamos, pero tengo una condición, yo también quiero compartir contigo mi religión, yo quiero compartir contigo el Evangelio. Yo he dicho, vale. En el tiempo del día, yo paso todo el día en la tienda, de las 2 de la tarde hasta las 3:30, 4 no tengo nada que hacer. Y viene a mí, yo hago algunas clases con él del árabe, yo no doy árabe porque él necesita aprender árabe, y hablamos del Evangelio y del Islam. El hombre estaba, cuando él habla conmigo, tenía una confianza completa con Dios. Me ha dicho que tengo un contacto diario con Dios. Yo conozco a Dios. Yo sé cuándo murió, dónde me voy. Y me pregunto la misma pregunta. ¿Tú sabes dónde vas cuando si morías hoy? Como he dicho que no tengo confianza si Dios me meto en el infierno o en el paraíso. Esto es verdad. La mayoría de los musulmanes tienen miedo a Dios y no tienen amor como los evangélicos. Esto me tocó mucho al principio. Otra cosa, cuando tenía la oportunidad de escuchar la Biblia con él, toda mi vida nunca leo la Biblia ni escucho. Cuando lo escucho la primera vez, ya siento que estas palabras no son palabras normales, que son palabras de Dios. Me gustó mucho. Me gustó mucho los salmos. Cuando me ha dado la aplicación de la Biblia en mi móvil, cuando vuelvo a la casa siempre me gustó mucho. Cuando quiero relajarme, escucho los salmos. Me gustaron mucho y me tocan mucho al corazón. El Nuevo Testamento también, cuando habla de Jesús con sus discipulados, sus palabras. Siento que es algo muy diferente que el Corán, porque el Corán siempre está diciendo que vas a tener un infierno, si no haces esto hay un infierno, hay como amenaza mucho a los creyentes, no da el amor directamente, solo amenazas. Hace una obra, si no, tienes una amenaza muy fuerte. El punto que era muy fuerte, que me cambió, cuando yo escucho que el Corán tiene algunos sitios que son muchos fallos de la historia, todo. Por ejemplo, hay una sura en el Corán que se llama María, que habla de la historia de Jesús. Dice que María tiene un hermano que se llama Aarón. Estaré en una charla con este hombre, se llama Eric. Yo lo he dicho, él me ha dicho que María no tenía un hermano que se llama Aarón. María que tiene el hermano que se llama Aarón es la hermana de Moisés. Es otra época, otro tiempo. 800 de años antes. Esto es algo, yo lo he dicho, no puede ser. El Corán es verdadero 100%, no puede ser esto. Y cuando fui a buscar en internet, ahora gracias a Dios, la internet tiene todo. Hay muchos musulmanes que explican esto. Me quedo perdido mucho tiempo entre el Islam y el Evangelio. No sé cuál es la verdad camino. Orando a Dios que me enseñe el camino hasta que Dios me toca el corazón muy profundo y me convirtió. Pero tenía mucho miedo de perder a mi familia, a mi esposa.
pero Dios hago un milagro muy grande en mi familia. Mi esposa también se convirtió de una manera que no tengo fuerza para... ¿Y qué te hizo? ¿Qué te hizo ella a ti? Yo cuando me convirtió, yo comparto con ella algunas cosas en árabe del hermano Rashid que están yo le he dicho, mira, escucha, esto me parece muy interesante y muy raro, mira que hablan, cómo hablan. Ella cogió estos vídeos y lo mira. Yo fui al trabajo y cuando vuelvo tenemos un ordenador fijo en la casa. Yo entro, yo miro las historias del YouTube, yo miro que ya todo el día está mirando el hermano aquí, muchos vídeos que hablan del Islam y del Evangelio. Estaba como confundida como yo. No hace el trabajo de la casa, no como antes, estaba perdida. Y se convirtió ella también, porque yo doy a ella la Biblia en la aplicación como lo tengo. Y cuando ella supo que tú te habías convertido antes, ¿qué dijo? Porque ella te pegó a ti. Sí, pero cuando el día que conocemos nosotros dos, que somos ya nosotros dos creyentes, era una noche, estaremos en la habitación, estaba leyendo la Biblia en tablet en oscuridad y llorando, pero con la luz del tablet yo lo vi que está llorando. Y me acercó, estoy cerca de ella en la cama, yo lo vi en el tablet, estaba leyendo cuando metieron a Jesús en la cruz, y yo lo he dicho a ella, mira, esto es lo que está pidiendo, esto es la verdad, esto es el camino verdadero. Ella se quitó los auriculares del tablet y me pegó mucho, me dice, ¿por qué me has dejado todo este tiempo perdida y tú sabes que esto es la verdad? Y yo lo abrazo muy fuerte, era este día, es muy bueno, es el día espectacular en mi vida. Él tiene un negocio grande, un negocio importante de deportes, y tuvo que escapar de su país porque empezó a sufrir persecución importante, lo perdió todo por amor a Jesucristo. Amén. No lo perdió todo, lo ha... No, yo lo sé. Me acuerdo cuando me lo encontré en Almería y le dije, un día te vas a venir conmigo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y él me dijo, bueno, a ver, y empezamos a entrar en una relación. Y un día fui a buscarlo y le dije, Abdel, quiero que te vengas conmigo, yo tengo un ministerio para ti. Y dice, el Señor es bueno. Porque mañana tiene que dejar mi casa, no tengo nada. Y yo estaba orando para buscar un sitio. El tiempo cuando me has llamado en el teléfono, no tengo este plan. Estuve después de la pandemia algunos meses sin trabajo, no puedo pagar el alquiler, era muy caro. Y tengo que salir de esta casa, no tenemos ningún plan. Y tú me has llamado en este tiempo, me has dicho que hay un lugar para ti, una casa, un trabajo. Yo hablo con los hermanos de la iglesia y me han dicho esto es de Dios. No es normal. No es normal. Ese es un poco para que entendáis que en el Islam la obra la tiene que hacer Dios. La obra la hace Dios. Toda la gloria se la llevó Dios. Dios, por su espíritu, le guió a él a tener esa preocupación por buscar, por entender, por comprender. Dios le guió para que su esposa también pudiera buscar y puso en su corazón, en el corazón de ella, buscar a Dios. La gloria, la honra, el honor para Dios. Dejadme que leamos un texto que está en el Apocalipsis capítulo 3. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto Jesús no se lo dice a un incrédulo. Esto Jesús se lo dice a la iglesia. A una iglesia que era fría y era caliente, a una iglesia que vivía su propia vida, que estaba contento, que estaba tranquila, una iglesia que pensaba que era rica, que lo tenía todo. Pero fíjate que Jesús empieza diciendo, hablando que él era el testigo fiel y verdadero, el amén. ¿Sabes qué significa el amén? El que cumple su promesa. Y está hablando como el que habla, como el esposo que le habla las cosas. Y le dice, yo te hice una promesa y yo cumplo mi promesa. Yo soy el amén contigo. Yo soy el esposo y mi promesa contigo yo la cumplo como esposo. ¿Sí? Pero yo soy el principio de la creación de Dios. Yo soy el que crea el mundo, dice Jesús. Y le dice que conoce sus obras, que él la conoce bien a ella. Que él conoce bien a su iglesia. Sabe cómo es, sabe sus virtudes, sabe sus defectos. Pero le dice algo que a mí me parte el corazón, y es que dice, pero es que yo llamo a la puerta de mi casa, yo llamo a la puerta de tu casa, que yo soy tu marido, que yo soy aquel con el que tú tienes que tener una relación, y tú no me quieres abrir para sentarte conmigo y tener una conversación conmigo. ¿Qué te parece? La iglesia no quería sentarse con Jesús. ¿Cuántos matrimonios llevan años juntos y no se conocen? ¿Cuántos matrimonios están juntos y no se sientan a hablar, no tienen una conversación, no se conocen el uno al otro, son unos desconocidos, ¿verdad? Con el coronavirus dice que ha habido una cantidad de divorcios tremendos porque al estar juntos y no conocerse, al final rompían la relación. Y Jesús le dice a la iglesia, yo quiero cenar contigo, yo quiero tener una relación contigo. Como evangelista, como pastor, me gustaría hacer una pregunta en esta noche. ¿Cómo puedes compartir de Cristo si no lo conoces? ¿Cómo puedes hablar de tu novio? ¿Cómo puedes hablar de tu marido? ¿Cómo puedes hablar de aquel que tú dices que quieres hablar de él y contar maravillas si tú no lo conoces? A veces estamos yendo a la iglesia, escuchamos un culto u otro por internet, en YouTube, pero no nos paramos a leer la palabra de Dios y no conocemos al novio, no conocemos al esposo. ¿Cómo vas a ser capaz de compartir de lo maravilloso que es tu esposo si tú no lo conoces? ¿Qué vas a decir de él? Como evangelistas tenemos que sentarnos y leer la palabra de Dios. Que Dios te guíe, que Dios te enseñe, que Dios te muestre, que Dios el Espíritu Santo use lo que está en tu cabeza y en tu corazón para trazar puentes entre no importa qué cultura que haya, Él traza puentes. Y Él usa su palabra y te ilumina y el Espíritu Santo va contigo. Yo no he sentido más fuerte el Espíritu Santo de Dios como cuando he estado en persecución, cuando he estado asustado, escapando y lo hemos pasado mal, pero he sentido la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a predicar de Cristo si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a predicar de Cristo si no tenemos cada día un rato de lectura de su palabra, de leerla, de conocerlo más, de entender lo que Él nos dice, de ver cómo es? Yo cuando me convertí, el primer año me leí la Biblia 10 veces, ¿lo creéis? Si yo no podía parar, yo me leí la Biblia, leía y tenía que empezar otra vez. Y otra vez leía, me leía las generaciones, todo lo que había en la Biblia. Porque yo decía, si está escrito es por algo. Aquí tiene que haber un mensaje. Después entendí el mensaje de por qué aparecen las generaciones, pero no es cuestión de hablarlo aquí. Pero cada palabra de la Biblia, cada cosa que la palabra de Dios, que Dios nos dice en su palabra, es importante. Es importante para ti y es importante para aquellos a los que tú vas a predicarle. Porque Dios te ayuda a trazar puentes.
Porque la cultura cautiva a la gente, la hace esclava. La cultura, el catolicismo hace esclavo al católico. El islam hace esclavo a los islámicos. El budismo hace esclavo a los budistas y usa diferentes herramientas para controlar su mente, para controlar su corazón, para controlarlo completamente, y solo el Espíritu de Dios puede romper esas cadenas. Pero te quiere utilizar a ti. Pero te quiere utilizar a ti. El evangelista, o nosotros como evangelistas, tenemos que cuando realmente tienes un llamado de evangelista, estás dispuesto a pagar el precio. Estás dispuesto a pagar el precio de tener que dejar tu casa y moverte a otro lugar si yo os contara. Porque tienes amenazas de muerte. Porque trabajas con radicales. O porque trabajas con tráfico humano. Y te tienes que ir, dejar tu hogar. Y dejar todo lo que tenías y perderlo todo. Cuando lo tenías todo en este mundo. Pero te faltaba lo más importante. Te faltaba Dios. La vida de aquellos que están ahí fuera está desordenada, está vacía, está en tinieblas y necesitan la luz de Dios. ¿Y cómo vas a transmitir tú una luz que no tienes? Fíjate que Jesús le dice a la iglesia esta, le dice a esta iglesia, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no solamente que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo. Y le dice como a Adán, te aconsejo, después abajo dice, vístete de vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque a veces la gloria de Dios no somos capaces de mostrarla y estamos desnudos. Cuando Dios no va con nosotros, cuando no somos conscientes de aquel que va con nosotros y aunque el Espíritu Santo esté con nosotros dentro, estamos como esa llama que está humeante y que nos está ardiendo y resplandeciendo en este mundo, estamos desnudos, como cuando Adán perdió la gloria de Dios. ¿Qué os parece? Yo creo que es importante, ¿verdad? Hay que orar por estas culturas que están encadenadas y que es imposible llegar a ellos, como no sea que Dios abra las puertas. Os voy a mandar al que quiera dos libros en PDF. Uno es La fe de Ismael, otro es El método del camello. Está muy interesante. Está muy interesante porque te habla de cómo piensa un musulmán, de cómo, qué aspectos de la vida de un musulmán y de lo que le han enseñado puedes usar tú para trazar puentes. Cuando yo fui a los bereberes, a esta zona, a Masí, a esta zona donde yo desconocía todo de ellos. Fíjate que Dios me había preparado antes porque yo hice un doctorado en la Universidad de Sevilla y mi tesis era los bereberes del siglo I al III. Y yo no sé por qué la había escogido. Pero yo había escogido porque me gustaba leer los tiempos de los padres de la iglesia y cómo vivían y qué creían. Me leí prácticamente casi todos los libros de los padres apostólicos. Los tengo en casa y me encanta leerlo a ellos porque veo la interpretación que ellos le daban a la palabra. San Agustín, Tertuliano, Cipriano de Cartago, todo ello me encantaba leerlo y ponerme, porque yo quería saber cómo sentían, cómo pensaban los cristianos de la iglesia primitiva. Porque después de 2000 años, a lo mejor nos descontextualizamos y no interpretamos la palabra como en aquel tiempo que estaba más cerca del origen. Me encanta, yo lo tengo todo allí y lo leo muchas veces. Pero el Señor dice que tiene que vestirse de vestiduras blancas. Jeremías dice que estamos vestidos con la vestidura de la salvación. Esas son nuestras vestiduras, nuestro testimonio. Como ese hombre que fue ese misionero o ese hermano que vivía que estaba ahí en Marruecos y fue y le habló a él del Evangelio. Él empezó a hablarle con amor, ¿o no? O trató de forzarse. O él trató de llegar a él con amor. Fue el puente que él trazó. Él trazó un puente de amor y en ese puente de amor creó una amistad, una relación en la que él abrió la confianza del hermano y el hermano creyó y confió en lo que el otro le decía. Es cuestión de confianza, es cuestión de relación. Jesús quiere tener una relación con cada creyente, pero una relación poderosa, una relación potente, una relación de esposo y esposa,
Y repito, ¿cómo vamos a predicar de Jesús si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a predicar de Jesús si no estamos inmersos en su palabra y Dios puede usar su palabra para llevarnos a predicarle a otros? La primera vez que yo llegué allí, a aquel lugar, me encontré, este es el camino, yo no sé si lo veis, este es el camino que recorrimos conduciendo por medio del desierto, largo. Este es Sala, el que nos recibió, ¿lo veis ahí? Un poquito, que nos recibió allí en el desierto. Pero yo, así es como viven. No he podido poner la proyección, pero sabéis, yo entré en varias casas y me encontré algo. Me encontré que en cada casa había esto. ¿Qué es eso? Una cobra. Una cobra, una serpiente. Pero de verdad. De bronce. De bronce. Y rápidamente el Señor me enseñó cuál era el puente que yo tenía que trazar con él. ¿Por qué yo pude entender que había un puente que trazar? Porque yo conozco la palabra. No es que yo sea alguien súper experto, pero yo la he leído muchas veces y en ese momento a mi cabeza vino la historia de la serpiente de bronce. Y le pregunté, ¿tú por qué tienes esa serpiente de bronce y en la pared? ¿Y sabe qué me dijo? Dice, porque el padre de mi padre y de mi padre la pusieron ahí. Y yo no sé por qué la tengo ahí, pero la tengo porque es de mis ancestros. Y yo le dije, ¿sabes? En el desierto del Sahara no hay cobra. Para encontrar una cobra te tienes que ir a Egipto, que está a unos miles de kilómetros de aquí. Tú tienes esa serpiente de ahí, tus ancestros pusieron esa serpiente de ahí para recordarte algo a ti y a tu familia, para recordarte un mensaje que hay en la Biblia. ¿Puedo compartir contigo? Sí, por favor, cuéntalo. Y le conté la historia de Jesús y cómo de Moisés y cómo la serpiente, todo el que lo miraba era sanado, y después cuando Jesús vino, la palabra de Dios nos dice que Él era esa serpiente que se hizo pecado por nosotros, y empezaron a llorar. Y Dios nos ayuda, nos usa cuando tenemos un conocimiento profundo de la palabra. Otro día pasé por una casa y me encontré en muchas casas esto. ¿Qué había? ¿Qué es esto? Una cruz. Por todos lados. La cruz, sí, en las cruces. Estaba por todos lados las cruces. Y lo mismo compartía el mensaje. Y les decía yo, ¿saben lo que es eso? Eso es un mensaje que tus antepasados te han dejado para que tú un día pudieras creer. Esa es la cruz de Cristo, donde Él murió por tus pecados. Y empezamos a trazar puentes. Y empezamos a romper dominios. Empezamos a romper potestades. Y donde antes estaba gobernando el demonio, los poderes malignos, ahora gobierna el Espíritu Santo de Dios en la vida de esa gente. Yo creo que no hay un método específico para alcanzar a musulmanes ni a ninguna religión, ni a ninguna raza. El único método específico que hay es el conocimiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que te guíe a decir lo que tú tienes que decir. Hay algunos ejemplos en la palabra de Dios. Fíjate, te quiero decir una cosa. Dije al principio que Dios no nos necesita, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios te necesita a ti o a mí? Mira, hay un ejemplo. Hubo al principio, en el libro de Génesis, vemos cómo Caín mata a Abel, ¿sí os acordáis? ¿Sí? Abel significa, pues, mi padre es Dios. Y acaba el diablo con la línea, digamos, la línea santa de los hijos de Adán. Y rápidamente Dios le da un hijo a Eva y le llama ¿cómo se llama? Set. ¿Y qué significa Set? El sustituto.
el sustituto. Dios no te necesita, ni a ti ni a mí. Y si tú no haces la obra de Dios, y si tú no cumples el propósito de Dios, ¿sabes lo que va a hacer Dios? Busca un sustituto. Alguien mejor que yo. Alguien que pueda hacer un mejor trabajo que tú o que yo. Dios no nos necesita. Él, si Abel muere, Él envía a Seth, un sustituto. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Así que tenemos que tener claro que es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio leer la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. Es un privilegio ir a esas tribus no alcanzadas en el mundo donde no han oído nunca el Evangelio. Es un pecado que en este país no haya miles o cientos de misioneros que vayan a África, que está a 12 kilómetros de aquí. Porque somos la puerta de África. Y ¿sabe? Es un pecado que tengan que venir de América a hacer nuestro trabajo. ¿Es verdad? Si vamos a la historia de Jonás, él se opuso a la voluntad de Dios. Jonás no quería, era un evangelista. Tu nombre Jonás significa paloma o mensajero, es aquel que tenía que llevar el mensaje, era un profeta, pero él se opuso a lo que Dios quería porque no le caían bien los ninivitas, porque no veía que Dios tuviera que salvar a los ninivitas. ¿Y cuántas veces tenemos prejuicio nosotros? ¿Es verdad o no? Y los moros, ¿o no? Que están por la calle ahí que lo que hacen es robar la cartera, ¿o no? O saltar. El Espíritu de Dios puede hacer milagros con esos jóvenes. El Espíritu de Dios puede hacer tremendos milagros con esos jóvenes. Y nosotros salimos a la calle y empezamos a trabajar con ellos. Y podemos ver la gloria de Dios. Porque Dios a veces te envía, a veces los trae. ¿Te acuerdas con Jonás? Con Jonás lo envía a Nínive, él se niega y cuando se convierte encima se enfada porque se han convertido. Ellos sabían que tú le ibas a convertir, hombre. Y se enfada, ¿verdad? Y ahora se muere la calabacera y le da más lástima que los ninivitas. A veces Dios no se envía, pero a veces Dios los trae. A veces Dios los trae. Déjame que os cuente una historia. Si vamos a la Biblia, y vamos al libro de Ruth, en el capítulo 1, en el versículo 6, Ruth había perdido a sus hijos, no tenía nietos y solamente se quedaba con sus dos nueras. Eran moabitas. Y dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a su casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la había hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que haya descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, no, nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos. Y en el versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, y aquí tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a tus dioses. ¿Vuelves tú con ella? Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Por donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde tú quieras que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjate qué testimonio tan grande de esa mujer, dos mujeres iguales, habían vivido la misma experiencia, habían tenido la misma suegra, pero una fue tocada por el Espíritu Santo de Dios y la otra no. Una siguió su vida, aunque tuvo en cuenta el testimonio de su suegra, pero la otra dice, no, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. ¿Cómo había impactado Noemí la vida de Ruth? Y fueron como refugiadas al pueblo de Israel.
A veces Dios hace que nosotros vayamos, pero a veces Dios los trae. ¿Es verdad o no? A veces Dios trae a las personas. Trajo a Ruth, trajo a Naamán. Naamán que buscaba a Naamán. Bueno, Ruth buscaba el Dios de Noemí. Naamán buscaba una solución para su vida. Buscaba sanidad, había oído del Dios de Israel y quería que alguien le pudiera mostrar esos milagros que había oído de Dios, ese testimonio tan grande de Dios. ¿Cuánta gente viene de fuera y viene aquí oyendo cosas que alguien le ha predicado quizás o han oído del cristianismo? Y nosotros tenemos el poder, la capacidad de compartir de ese Dios todopoderoso. Tenemos a Rahab cuando llega el pueblo de Israel a Jericó y dice, es que he oído tantas cosas del Dios que estamos aterrados. Y eran 40 años, habían pasado 40 años y todavía estaban aterrados con lo que habían oído de Dios. El testimonio del Dios Todopoderoso, la gloria de Dios. Y ella se convirtió al pueblo de Israel, se convirtió al Dios de Israel por lo que había oído de él. A veces Dios te lleva, a veces Dios los trae. El musulmán es tan difícil de alcanzar como el católico, como cualquier otra persona. Es imposible de alcanzar. Porque solamente el corazón lo puede cambiar el Espíritu Santo de Dios. Así que os voy a dar las herramientas, os lo voy a mandar para que le leáis, para que aprendáis de ellas, pero para aprender cómo piensan ellos, cómo están encadenados a esas mentiras. Bueno, ¿y quién no está encadenado a mentiras aquí? Y cómo Dios te abre los ojos. ¿Es verdad? Amén. Y tú entiendes y ves lo que antes no veías. Sea la luz y viene la luz a tu vida. Y Dios pone orden. Estás en la prisión y Dios empieza a poner orden en tu vida. Y tu vida que estaba vacía, ¿qué pasa? Se llena. Y toda la gloria es para Él. Porque Él es el que lo hace. Así que lo que quería compartir es la importancia de tener una relación con Dios, una relación con el esposo, de leer su palabra, de tener tiempo de oración. De oración no es repetir lo mismo, porque a veces los cristianos, los evangélicos, nos convertimos en católicos repitiendo lo mismo muchas veces. Y te ponen, Señor, bendíceme, ayúdame. Y repite lo mismo que se convierte en una repetición, en un ritual, cuando en realidad lo que Dios quiere es que tú te sientes con Él, que le cuentes tu vida, que le cuentes tus debilidades, que tú le pidas, Señor, háblame de ti, yo quiero conocerte más, y tú eres mi esposo, dime cómo eres tú, dime qué puedes hacer tú, dime que yo quiero conocerte. Pues si quieres conocer a Jesús, lee a Jesús en la Biblia, lee el Antiguo Testamento y conocerás a Dios. Léelo profundamente, no lo escuches en YouTube, no escuches predicaciones en YouTube constantemente, porque lo que vas a escuchar es lo que otros interpretan, y el esposo lo que quiere es que tú te sientes con él y tengas una conversación con él, no que venga el vecino y te dice lo que dice tu marido. Y así somos las iglesias en el siglo XXI. Una iglesia que lo que quiere es la facilidad, lo queremos ya todo, lo queremos hecho. Y queremos ir a YouTube y escuchar a fulanito de tal, a menganito, que son buenas predicaciones, pero escuchas su predicación. Pero Dios, ¿qué te dice a ti directamente, no a través de Él? ¿Qué te dice el esposo a ti? Siéntate con tu mujer, con tu marido, con tus hijos y lee la palabra de ¿y qué nos dice Dios aquí? Y que aprendemos de Él, y que aprendemos de nosotros, y que dice Dios, ¿qué me dice a mí que tengo que cambiar? Porque el que predica en YouTube, Dios le ha hablado a él. Y a veces tenemos actos de idolatría, porque irnos a YouTube, ir escuchando a todo el que predica y creernos lo que la persona dice, es un acto de idolatría. Tienes que ir a la palabra de Dios. Está bien escuchar un sermón, lo que no está bien es creer que la palabra de Dios es lo que los demás predican desde YouTube. ¿Qué te parece? Siéntate con el esposo, él te dé dirección y piensa en esto. Si ellos han venido a nosotros es por algún motivo. Si los musulmanes han venido a nosotros es porque Dios tiene un propósito para ellos y Dios no pierde nunca.
y la iglesia tiene que alcanzar a esas personas. Muchas veces, soy sincero, me siento solo, estoy trabajando con este tipo de personas aquí y Señor, envíame gente que pueda ayudarnos, que podamos alcanzar a estas personas, que podamos hablar de ti, pero es que yo no sé, pues yo tampoco sé, pero Dios me enseña. Una vez vino un hombre que era pintor, un pintor. No voy a decir su nombre porque por seguridad de él, pero es pintor y pintaba muy bien, me encanta. Él me hizo un cuadro y se tuvo que escapar de su país porque era musulmán y allí estaba prohibido pintar el rostro humano, era un acto de idolatría para ellos y sufrió persecución. Y cuando me senté aquel día con él, estaba Alfonso conmigo, le dije, pero tú sabes que Dios pinta también. Y dice, ¿cómo? ¿Tú sabes que Dios fue el primer artista? ¿Tú sabes que Dios diseñó el mundo? Los colores. Mira ahí. No miren lo que ha hecho el hombre, pero mira la naturaleza. Mira el verde del árbol, con los frutos colgando, con el marrón que combina. Mira el azul del mar que te relaja. Mira el verde del campo. Eso lo diseñó Dios porque Dios es un artista, el primer artista. Él inventó la música para su gloria y su alabanza. ¿Y qué ocurrió con él? Se convirtió al Señor, porque le mostré un Dios diferente. No me hizo falta ni siquiera usar la Biblia, ni siquiera usar el Corán. Y le prediqué el Evangelio. Una vez que ya entendió que Dios era verdad de esa manera, yo le dije, pues Dios se hizo hombre para morir por ti. Y él se convirtió. Ahora está en otro lugar, le estamos buscando una iglesia donde pueda reunirse. Si han venido a nosotros, es porque Dios tiene un propósito: ayudarnos a alcanzar a los musulmanes. Que tu corazón esté por ellos también. Que no nos pongan de ladrones, que no son, pero y nosotros. ¿Qué harías tú si estuvieras en un país que no es tu país y no tengas nada? Entonces, ¿qué haríamos nosotros, no? Pero ora por ellos, para que Dios levante evangelistas que pueden ser capaces de llegar al corazón de ellos también. El hermano Tim no puede ir a Nigeria porque ahora mismo es un caos aquello. Los creyentes están sufriendo una gran persecución y hay que orar por los creyentes, pero vamos a orar por los musulmanes también para que se conviertan y la persecución acabe, porque ellos le dan la gloria a Dios y son derrumbados todos los muros, las potestades, los dominios en el país de Nigeria. Bueno, yo creo que ya mi tiempo ha terminado, pero quería compartir con vosotros esta parte también. ¿Cómo llegar a ellos? Siéntate con el esposo y pregúntale. Amén. Y aprende. Amén. Y que Él nos enseñe a trazar puentes. ¿Qué cosa la serpiente te conoce, verdad? Yo me quedé pasmado. Cuando digo, esto no me está pasando a mí. Pero sí me pasaba. Dios me hablaba directamente y me decía lo que tenía que hacer. Y cada vez que me llevo a alguno, ese es el problema. Ya después no puede, es como un mono, ya nada más que quiere estar yendo. Porque Dios trabaja de una manera diferente. Porque es territorio del enemigo y ahí Dios se hace totalmente presente contigo, ayudándote, empujándote y protegiéndote. Pues bueno, mi pregunta es, ¿qué sientes cuando ves a los musulmanes por la calle? Cuando ves a los saharauis, cuando ves a los chicos estos que están por la calle, inmigrantes, ilegales, cuando ves a los senegaleses vendiendo en el puesto y están perdidos, ¿qué ves? ¿Y qué vas a hacer?